Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos, compañeros. Es un gusto poderles saludar. Algunos compañeros conocidos que veo aquí conectados, sí, y también pues algunos compañeros nuevos. Me permito extender mis saludos. Soy también parte del equipo de Elton. Algunos han tenido contacto directo con Eduardo Vivanco, sin embargo, pues también formo parte del equipo de soporte técnico para poder realizar cualquier consulta y solventar dudas. En este momento voy a compartir pantalla. Vamos a iniciar la capacitación. Más que capacitación teórica, pues el día de hoy vamos a conocer el funcionamiento del módulo, vamos a ver cómo vamos a cargar información, cómo vamos a administrar información, cómo vamos a generar cada uno de los reportes en el módulo de tesorería, ¿sí? Como es de su conocimiento, varios de los compañeros ya hemos trabajado con respecto a la plantilla de límites de riesgo, de límites de riesgo de tesorería. Sí, en este caso nosotros vamos a poder observar cómo vamos a utilizar, por qué se pidió y cómo ustedes pueden solos administrar esta información de límites de tesorería. Primero que nada, mostrarles que en su sistema ustedes ya van a poder visualizar el módulo habilitado en el sistema de gestión financiera, gestión de tesorería. ¿Sí? Listo. En este módulo de gestión de tesorería vamos a ver tres apartados: calificación normativa, instrumentos y reportes. ¿Sí? Con respecto a la carga, como conocemos, la carga lo realizamos en el menú de gestión. En carga vamos a visualizar ya dos opciones habilitadas, lo que corresponde a parámetros, ¿sí? En parámetros ustedes van a visualizar la opción límites portafolio de inversión y en parámetros vamos a poder visualizar también gap portafolio. Estas son las opciones nuevas que ustedes tienen. Hemos habilitado ya durante el transcurso del día de ayer. En caso de que algún compañero no tenga habilitado esta opción, nos confirman sin ningún problema para poder habilitarles. Pero el 100% de los clientes ya tienen habilitadas estas opciones que estábamos mostrando, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con el manejo del sistema, ¿sí? Esta reunión es prácticamente el manejo, en lo cual vamos a iniciar con la parametrización de los límites, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros conocemos la plantilla, sí, voy a permitirme abrir la plantilla de los límites de riesgo. Voy a tener aquí y vamos a visualizarlo, ¿sí? La plantilla de límites de riesgo que cada uno de ustedes ha manejado para registrar los límites de tesorería, sí, es esta de acá. La labor que ustedes tuvieron que efectuar es registrar cada uno de los porcentajes en los cómbitos o en las secciones plomas, ¿sí? En este caso, nosotros, una vez que ya registremos, nosotros vamos a observar esta pestaña negra, límites de portafolio. Por el grupo yo les había solicitado que por favor me remitan esta plantilla para poder adelantar la gestión de la carga de información. Sin embargo, ustedes pueden hacerlo sin ningún inconveniente, ¿sí? En caso de que se reformen, aprueben, ¿sí? Algún cambio de los límites ya aprobados inicialmente. Una vez que nosotros registramos, vamos a la pestaña negra, ¿sí? Y aquí ya está específicamente el formato de carga, ¿sí? No tenemos que hacer absolutamente nada, únicamente seleccionamos la información, ¿sí? Todo lo que está señalado como data hábil, copiamos y como ustedes conocen, ¿sí? Vamos a efectuarlo en un archivo de texto plano para poder cargar dicha información. Ese archivo se lo va a visualizar de la siguiente manera, ¿sí? Que lo tenemos acá. Una vez que nosotros hayamos guardado, sí, lo pueden guardar como límites de portafolio 2023, febrero 2023, cuando se realizó la aprobación para que ustedes tengan el control. El nombre del archivo no tiene ninguna incidencia en la carga del sistema, ¿sí? Entonces nosotros vamos a guardar en un bloc de notas específicamente y vamos a proceder con la carga de la información. Vamos a ubicarnos en el sistema, vamos a seleccionar la opción de parámetros y vamos a seleccionar límites portafolio de inversión.
Para los compañeros que no me han enviado todavía la plantilla, ¿sí? Vamos a aplicar este proceso. Parámetros, límites, portafolio de inversión. Vamos a seleccionar la entidad, ¿sí? Vamos a seleccionar el archivo y vamos a seleccionar el TXT. Una vez que nosotros efectuemos cargar, nos va a indicar que los registros están cargados y vamos a visualizar específicamente pues que tenemos 133 registros con respecto a los límites del portafolio. Sí, entonces en este caso el sistema se encuentra ya parametrizado específicamente como los límites de riesgos normativos se cargan una sola vez y pues esto está parametrizado para poder nosotros generar la reportería, ¿sí? Si tenemos alguna reforma, vuelvo e insisto, utilizamos la plantilla, ¿sí? Únicamente actualizamos los parámetros que hemos cambiado, copiamos de nuevo y pegamos y para sus archivos serían pues una versión 2 de los límites de portafolio, ¿sí? Y volvemos y cargamos y cuando cargamos se reemplaza automáticamente los límites antiguos que ya teníamos cargados en el sistema. Este es el primer paso que tenemos que efectuar. Fueron aproximadamente 16 compañeros, cooperativas compañeras que me remitieron la plantilla, la cual ya tienen cargado en su sistema. Si fueron ustedes que me enviaron, ustedes ya pueden verificar que tienen los 133 parámetros cargados en su sistema. Una vez que esté cargado ya lo que corresponde a los límites, ¿sí? Vamos a efectuar la carga. Muchos me preguntaban, sí, Gaby, pero ¿y necesitamos el portafolio de inversión? Sí, específicamente el portafolio de inversión va a ser administrado de dos formas, ¿sí? Hemos creado una estructura, o hemos creado mejor la viabilidad de cargar la estructura de inversión que corresponde a la I02. ¿Sí? La I02 para que ésta sea gestionada de manera muy oportuna sin que exista ningún tema manual operativo para que nosotros podamos administrar nuestro portafolio de inversión. ¿Sí? El portafolio de inversión pues tiene los campos mínimos necesarios para nosotros poder realizar la administración del portafolio. Si ustedes conocen los campos, esto es una estructura normativa y al convertirse en una estructura normativa, Elton facilita, como ustedes conocen, igual que la B11 y la B13, la D01 y cartera, una carga directa de la estructura en el archivo zip, igualmente como ustedes conocen, con el XML y el hash, ¿sí? Completo el zip. Entonces nosotros hemos creado de esta manera para poder efectuar la carga. Para poder realizar la carga de esta información, únicamente pues nos ubicamos aquí en estructuras normativas, seleccionamos la opción I02, ¿sí? Vamos a poder seleccionar aquí, iniciamos seleccionando la fecha corte de carga de la estructura y vamos a seleccionar la estructura como tal. Yo tengo aquí, ¿sí? Y cargamos. En este momento, la estructura se encuentra cargada. Igualmente, vamos a visualizar en la parte de abajo cómo se encuentran ya los registros de la estructura. Vamos a poder eliminar los registros y eliminar la estructura cargada. Y pues nosotros vamos a verificar el histórico de todas las estructuras de inversiones cargadas, ¿sí? Hay también otra posibilidad en que podemos administrar portafolio de inversión. Sí, existe también para los clientes que necesitan hacer esta valoración, ¿sí? Esta valoración de las inversiones, tener un valor de mercado, valor presente, ¿sí? El tema de las liquidaciones, quieren cargarlo directamente, podemos también hacerlo a través de un texto plano. Esta es la segunda opción, ¿sí? La primera es estructura normativa, directamente el SIP. Para las cooperativas que quieran realizar la administración de su portafolio de manera directa con los campos normativos que contiene la estructura. La segunda opción que tenemos para administrar el portafolio, nosotros vamos a trabajar con una plantilla, ¿sí?
Una plantilla que será entregada a las cooperativas que necesiten hacerlo de esta manera por el tema de la valoración. Nosotros vamos a entregarle la plantilla para que sea registrada la información, ¿sí? La plantilla va a tener estos campos, que los primeros son los específicamente parecidos a la estructura I02, es netamente información del portafolio de que nosotros mantenemos a la fecha corte. En este caso vamos a visualizar que más allá de la información básica de un portafolio, ya nos encontramos con estos temas de valor en el mercado, valor presente, ¿sí? Con respecto a un tema de valoración, ¿sí? Y pues si queremos cargar pues ya de información de cómo fue liquidado nuestro portafolio de inversión, pues también vamos a efectuar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros deseemos hacer esta carga, ¿sí? Que es la segunda opción de carga de portafolio, nosotros vamos a tener que efectuar el registro de estos datos y únicamente pues vamos a seleccionar, vamos a mantener esta cabecera negra que estamos verificando aquí. Voy a hacer un poco más de zoom. Esta cabecera me contiene un código estándar, el código de la entidad, que muchos conocemos cómo trabajamos ¿sí? Con los códigos de la entidad, y la fecha corte, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros vamos a seleccionar directamente desde la cabecera de la estructura, sin los campos, y vamos a seleccionar toda la información. Copiamos y pegamos en un bloc de notas de igual manera, ¿sí? El bloc de notas los vamos a verificar, sería de esta forma, ¿sí? Al momento que yo pueda tener ya mi estructura en formato plano, ¿sí? Vamos a tener ya, esta es la visualización de los datos. En este momento vamos a dirigirnos al sistema y vamos a conocer dónde vamos a cargar la información. Sí, en este caso vamos a verificar que en el campo de tesorería, en el menú de tesorería, sí, ustedes normalmente han manejado balances. Abajo de balances vamos a encontrar tesorería, ¿sí? Y GAP de portafolio. En GAP de portafolio vamos a seleccionar la fecha, ¿sí? Corte, en este caso es febrero 2028, y vamos a seleccionar la carga o el formato o el archivo plano, carga portafolio febrero, que yo lo he guardado de esa forma, pero no tiene incidencia, ¿sí? En este caso se ha guardado el portafolio y tengo aquí 11 registros de mi portafolio con lo que vamos a trabajar en esta capacitación e implementación del sistema. Sí, entonces, esta es la segunda forma en que podemos administrar. La primera es directa, sin ninguna modificación, operación manual, ¿sí? Directamente de la estructura I02. Y el GAP portafolio, que corresponde pues ya a un tratamiento de un archivo plano con respecto a información que vamos a requerir bajo el formato de una plantilla. Con esto pues nosotros hemos revisado lo que corresponde a las cargas de información, ¿sí? Cargas de información, repito, primero parámetros, límites, ¿sí? Configuramos con límites y luego pues vamos a administrar mes a mes nuestro portafolio de inversión a través de la estructura I02, o en el caso de que ciertos compañeros deseen hacer un análisis mucho más exhaustivo con temas de valoración, vamos a ir a portafolio, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver aquí, una vez que ya está administrada mi información o cargada mi información, voy a verificar. Vamos a verificar aquí que en el menú de tesorería tengo 3 opciones, ¿sí? Vamos a seleccionar la segunda, que son instrumentos. En instrumentos vamos a seleccionar, ¿sí? La fecha corte. Yo voy a verificar la fecha que yo cargué el portafolio a febrero. Seleccionamos, ¿sí? Voy a quitar un ratito esta parte de aquí. Perfecto. Seleccionamos la fecha y vamos a visualizar lo que corresponde a mi portafolio. Lo mismo que yo tenía, ¿sí? Y lo mismo que yo tengo en la I02, voy a visualizar ya en el front del sistema. En este caso tenemos una pantalla resumen, en donde vamos a ver de primera pantalla
cómo está mi portafolio con opciones o con información básica, por así decirlo, ¿sí? Voy a ver aquí que tengo varias de las opciones que puedo administrar mi portafolio. Y aquí voy a efectuar la tercera forma de administrar un portafolio de inversión, por así decirlo, ¿sí? La tercera forma que yo voy a poder administrar mi portafolio es utilizando la información de replicar portafolio. Esta hojita azul que tenemos aquí, vamos a verificar que nos va a permitir replicar. Tenemos aquí unos checks para yo poder seleccionar toda o solamente quiero que se me replique esta información. Para yo no cargar la I02 o no cargar mi archivo plano, voy a seleccionar las inversiones que yo quisiera replicar. Entonces yo voy a poner aquí replicar portafolios en caso de que seleccione más de uno, o simplemente voy a seleccionar uno y replico de forma independiente, ¿sí? Voy a replicar un hito, voy a seleccionar replicar, se me abre esta información y aquí en fecha valor voy a poner la fecha en la cual yo quisiera replicar mi portafolio de inversión, ¿sí? Por efectos de ejemplo voy a hacerlo al revés, voy a replicarlo, estábamos en febrero, pero lo voy a replicar en enero, ¿sí? Y voy a guardar. Se ha duplicado, ¿sí? Voy a regresar acá, me voy a, ¿dónde me regresé? Voy a cerrar para que podamos estar correctos en GAP Portafolio Financiero. Siempre vamos a realizar la consulta de mi portafolio en esta fecha. Voy a seleccionar enero 2023. Efectivamente podemos observar la inversión que yo seleccioné de manera individual para poder replicar. Lo mismo va a suceder si es que yo replico de forma masiva, por así decirlo. Si yo quiero que se me replique estas dos inversiones de acá y voy a poner replicar portafolios. Aquí me va a pedir que seleccione la fecha en la cual yo quiero replicar. Vamos a hacer al revés de nuevo. Sí, voy a seleccionar 31. Estos de aquí son los números de las inversiones, ¿sí? Por la cual yo estoy identificándolas y voy a guardar. Y específicamente se me replicaron los portafolios, ¿sí? Que yo voy a verificar acá. Este es el primerito que yo repliqué y estos son los dos que acabo de replicar masivamente, por así decirlo, con el check. Entonces, nosotros podemos ver que tenemos tres formas de administrar el portafolio. Sí, claro que cuando uno replica el portafolio, pues si este portafolio se renovó en diferentes condiciones o tengo un mayor monto, sí, cuando nosotros replicamos un portafolio podemos editar específicamente independientemente del portafolio donde se originó, de la fecha del portafolio donde se originó, podemos editar este instrumento de inversión. Sí, entonces nosotros vamos a poder gestionar de esta manera, sí, el portafolio. Yo no quiero cargarla ahí, yo no quiero cargar el TXT, pero sí puedo replicar la información que me va a ayudar también para evitar este tema de carga, si así yo lo decido, ¿sí? Es como los compañeros de tesorería, los compañeros de riesgo que manejen la herramienta, el módulo en específico, se acomode. Específicamente hemos pensado en lo que corresponde a la administración de portafolio, sí, es algo que se mueve bastante, es un producto vivo en lo que corresponde dentro de la institución. Entonces hemos pensado específicamente estas tres formas de poder administrar un portafolio de inversión. Una vez que yo ya tengo mi portafolio, en este caso, voy a seleccionar el lápiz. El lápiz corresponde a editar, ¿sí? Nosotros vamos a visualizar que tenemos aquí la opción de vigente, la condición de vigente, y al momento que editamos un portafolio, pues vamos a identificarlo como vigente, de igual manera, ¿sí? Vamos a tener aquí la información básica de mi portafolio de inversión, ¿sí? De este instrumento en específico que estoy yo realizando el análisis, ¿sí? Entonces voy a ver aquí la información básica, voy aquí, hago check y vamos a entrar a un tema de emisor.
¿sí? Muchas de las entidades tienen lo que corresponde a la calificación por la calificadora de riesgos y la calificación normativa. Entonces, en este caso, nosotros vamos a determinar o vamos a administrar la calificación normativa, ¿sí? En este caso, hemos creado una opción para que nosotros podamos realizar esta calificación. Una vez que nosotros visualicemos aquí la información de la calificación, pues si esta entidad no tiene calificación normativa, aquí nos va a aparecer como NA. Por efectos de ejemplo, yo ubiqué calificación a esta entidad que estamos con Mushuk Runa, ¿sí? Estamos trabajándole como manera de ejemplo, le hemos tomado como ejemplo para poder visualizar. Tenemos unos pequeños datos financieros como resumen de la entidad. Como ustedes saben, pues vamos a tomar de la información pública que está en el portal de la CEPS, ¿sí? Finalmente tenemos un apartado de instrumentos donde corresponde ya específicamente a los valores y el estado del instrumento de inversión. Ahora sí, regresemos con la parte importante del emisor, ¿sí? Lo que estábamos mencionando con la calificación. Nos dirigimos al menú del sistema y vamos a verificar que tenemos la opción de calificación normativa. Calificación normativa vamos a utilizar dos opciones, ¿sí? Estas opciones corresponden a la administración de la calificación. Por ejemplo, yo me voy a poner a mi portafolio. Yo sé en este momento que 4 de octubre no tiene calificación normativa. Me voy a poner aquí, ¿sí? Y me sale NA. Cuando yo tengo este tema de falta de calificación normativa, ¿sí? Yo voy a administrarla a través de las siguientes opciones. Calificación normativa, tenemos detalle de calificación financiera y entidades financieras. Si yo voy a seleccionar entidades financieras, voy a visualizar la siguiente opción. En entidades financieras yo voy a chequear. Tengo la parte izquierda en la sección para poder calificar o poder asignar, grabar y guardar una calificación. Y en la sección derecha tengo específicamente la opción para poder hacer, ¿sí? Entonces yo voy a buscar, ¿sí? Voy a buscar mi portafolio al 28, ¿sí? Y voy a ver que específicamente únicamente tengo Mushuk Runa calificada. Perfecto. Me voy a la otra opción de detalle calificación financiera. Esta es una opción donde voy a visualizar. Visualizo qué me falta de calificar, ¿sí? Entonces voy a ver aquí mi portafolio de inversión. Vamos a ver, mi portafolio está compuesto por Mushuk Runa, 4 de octubre y Abdón Calderón. 3 entidades. Yo me voy al sistema, me voy al detalle, voy a ver el detalle de mi portafolio si está calificado, por así decirlo, asociémoslo de esa manera. Entonces yo voy a ver mi detalle de portafolio, específicamente Mushuk Runa. Tengo una calificación ya asentada a febrero, pero me está faltando calificar 4 de octubre y Abdón Calderón. Por así decirlo, son las 3 entidades que están en mi portafolio de inversión. Voy a efectuar la calificación. Ya visualicé, me falta 4 de octubre. Me regreso a entidades financieras o por su defecto, voy a cerrarla, por su defecto seleccionamos aquí directamente en crear calificación y me arroja a la opción de entidades financieras. En este caso, pues yo voy a visualizar para poder efectuar esta calificación de las entidades, ¿sí? Entonces yo voy a seleccionar acá, yo me voy a seleccionar pues donde corresponde, Popular y Solidario. Sí, voy a buscar la 4 de octubre, voy a poner aquí el mes donde yo voy a calificar, pues lo voy a calificar a febrero y le voy a poner una A a la 4 de octubre, ¿sí? Y le voy a crear, o guardar, perdón.
En este caso, sí, yo voy a verificar que mi 4 de octubre, que mi entidad del portafolio 4 de octubre ya se encuentra calificada. Me voy a mi detalle de calificación, sí, voy a visualizar con corte a febrero y específicamente 4 de octubre ya no se encuentra pendiente. Estas son las entidades de mi portafolio que no están calificadas y estas son las entidades de mi portafolio que sí están calificadas, todas con corte a febrero, ¿sí? Entonces yo voy a poder administrar esta información. ¿Qué pasa si me equivoqué? 4 de octubre no era A, era B. O Mushuruna no es B, es A. Me equivoqué, no me fijé bien. Sí, en este caso, pues yo voy a efectuar la edición. Me voy a las entidades financieras. Mushuruna y 4 de octubre están calificadas al 28 y voy a editar. Mushuruna no es B, es A. Voy a editar. Pongo aquí, se me habilita la opción A y actualizo. ¿Sí? En este caso voy a cerrar la pestaña para que se me actualice la información y efectúo nuevamente la consulta. Específicamente Mushuruna voy a trabajar con una calificación A. Cuando le visualizamos antes en el portafolio aquí, detalle de portafolio, Mushuruna estaba con B, pero en este caso ya la actualizamos, ¿sí? Le actualizamos en una calificación A y nosotros vamos a administrar esta calificación normativa. Entonces, repito, ¿sí? Si yo quisiera ver el detalle de mi portafolio, cuál está calificada y cuál no está calificada, me voy a detalle de calificación financiera. Consulto la fecha de mi portafolio, también yo lo repliqué a enero, ¿sí? Entonces yo voy a ver que a enero, aunque yo ya califiqué Mushuruna el 4 de octubre, pero yo lo califiqué a febrero. Entonces, en este caso, a enero voy a administrar la calificación que le corresponde a cada una de ellas, ¿sí? Entonces, voy a ver a febrero. Febrero, si están calificadas, únicamente me hace falta calificar a Abdón Calderón. Entonces, si quiero ver el detalle, de revisar cómo está la calificación, quiénes y quiénes no están calificadas, la opción que nosotros vamos a seleccionar es detalle de calificación. Y si yo quiero administrar esta calificación, quiero efectuar la calificación, voy a seleccionar la opción entidades financieras. En entidades financieras voy a seleccionar, voy a buscar si yo tengo en un banco público, si tengo en un banco privado, si tengo en la SEP, en la Economía Popular y Solidaria. Nosotros vamos a poder efectuar aquí pues la selección de la entidad de acuerdo a la clasificación o tipo de entidad, ¿sí? Y calificamos, guardamos la calificación. Una vez que nosotros hemos administrado esta información, pues nosotros ya vamos a poder visualizar la calificación normativa. Voy a cerrar y otra vez. ¿Dónde veo el detalle de mi portafolio? Si ya lo califiqué, va a ser en instrumentos. GAP portafolio financiero. Voy a visualizar con corte a febrero que estamos trabajando y pues voy a ver de 4 de octubre. Voy a editar este instrumento que tiene 4 de octubre. Veo el instrumento y pues verifico aquí el emisor, ya no me sale NA, calificación normativa, sino efectivamente la calificación y la fecha a la cual fue calificada este nivel de riesgo, ¿no? Que le hemos asignado como una A. Nosotros vamos a poder verificar que la información se encuentra ya actualizada. Voy a cerrar editar portafolio. Me voy a GAP portafolio financiero nuevamente y pues nosotros vamos a ver aquí dos opciones que nos faltan, lo que corresponde a liquidar portafolio y eliminar portafolio. Eliminar portafolio específicamente corresponde cuando yo quiero eliminar, quiero quitar este registro totalmente de mi portafolio de inversión. Si no tuve que haberlo cargado, lo voy a eliminar. Y ya no voy a contar con este registro o con este instrumento de inversión. Y lo que corresponde a liquidación. Vamos a liquidar, ¿sí?, un portafolio.
Voy a liquidarlo y sí lo voy a liquidar. En este caso quiere decir pues que ya no se forma como un estado vigente. Sí, estoy segura, se liquidó. Al momento que yo lo liquide, ¿sí? Nosotros ya vemos aquí pues que ya la opción de liquidar, como lo tengo acá, ya se me eliminó, ya no tengo opción de liquidar nuevamente, a menos que lo elimine, lo cargue y vuelva a administrar el portafolio porque estuvo algo erróneo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver que la condición de mi inversión, de mi instrumento, pasa a liquidado. Voy a editarlo y veo la condición como liquidada, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a administrar de esta forma y vamos a ver aquí ya opciones específicamente de liquidación, ¿sí? Correspondiente a como un registro o un control de cómo fue, cuándo fue y con qué monto se liquidó, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a visualizar de esta manera. Ojo, si un instrumento, perdón, está liquidado, no debería replicarse como un instrumento para un siguiente periodo, ¿sí? Y pues para finalizar, ¿cómo administrar mi portafolio de inversión? Sin más, pues tenemos la cuarta forma de administrar el portafolio, ¿sí? La cuarta forma es creando directamente mi portafolio de inversión. No quiero cargar la I02, no quiero cargar el TXT, no quiero replicar el portafolio, lo quiero cargar directamente de mi sistema. Voy a poner la opción crear portafolio, ¿sí? Entonces, en esta manera vamos a ingresar manualmente, ¿sí? En caso de que sea así la decisión, no es por default, es una alternativa de administrarlo, ¿sí? Vamos a ingresar manualmente la información seleccionando cada uno de los campos. Fecha valor. Fecha valor, por favor, siempre va a hacerse referencia a la fecha en la cual nosotros vamos a registrar el portafolio, el instrumento, ¿sí? Si es a febrero, si es a marzo, si es a abril, a qué fecha va a estar cargado con corte este instrumento, ¿sí? Entonces, fecha valor siempre va a hacer referencia a esa fecha corte, por así decirlo. Vamos a seleccionar las entidades. Aquí tenemos todas las entidades y segmentos, ¿sí? Y banca pública y privada para nosotros poder registrarlo, ¿sí? La fecha de emisión, la fecha de vencimiento. Vamos a poder aquí seleccionar únicamente la opción de portafolio de inversión. La cuenta contable, ¿sí? Si es una 1303, si es una 1305, si es al vencimiento, si es a la venta. Tipo de instrumento, ¿sí? Nosotros vamos a seleccionar los tipos de instrumentos. Por lo general, pues son los certificados de depósitos, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar certificados de depósito, que es por lo general. Valor en libros, el código, pues aquí nosotros vamos a seleccionar de acuerdo a la cuenta, pues si es disponible para la venta, ¿sí? Nos va a seleccionar el código directamente a la 1303. El número de instrumentos totalmente digitable y la tasa de interés, por supuesto, pues la tasa de interés vamos a registrarla con el 7% en este caso, en esta nomenclatura, ¿sí? Aquí vamos a poner el 0.07% como un 7% de interés, como ejemplo. Sí, y vamos pues aquí a visualizar pues cada una de la información. Si es que yo selecciono una data, ¿sí? Esta data, o si yo selecciono, perdón, una entidad, la data del emisor se me registra automáticamente. El sistema está cargado con información pública, como les indicaba. Entonces, específicamente aquí en este apartado de emisor no se va a seleccionar o no se va a registrar de manera manual ningún dato, a excepción de la calificación normativa que lo acabamos de revisar cómo administrarla, ¿sí? O sea, vamos a ver si es que no tiene una calificación normativa, vamos a administrarla. El resto de información no vamos a tener que tipear ningún tipo de dato, ya que se toma automáticamente los datos del emisor. Instrumento, obviamente vamos a ver aquí toda la información que vamos a registrarlo con el tema del valor.
¿sí? Del instrumento y el estado, ¿sí? Por lo general, pues, las inversiones son con un estado libre, ¿sí? Una vez que yo ya realicé esta información, pulso guardar. En este caso, no generé ninguna información, todo tengo aquí como requerido todavía y guardo. Si no, lo que yo ya seleccioné, pongo limpiar y todo se me borra al momento en que yo haya registrado valores, valores editables, sí, valores ingresables, por así decirlo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos esta forma de administrar el portafolio realizándolo directamente del sistema, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a poder gestionar de esta forma esta información. Vamos a buscar si yo tengo más de 15 inversiones que se me dificulta un poco verlas aquí, puedo buscarlas directamente por el número de la inversión, ¿sí? Que tenemos aquí el número, o también podemos visualizar que van a estar en diferentes hojas, ¿sí? Tengo una hojita nada más porque solamente son como 6, 8 inversiones que tengo, pues específicamente se pueden visualizar directamente acá, ¿sí? Con esto pues nosotros vamos a ver cómo se visualiza, cómo se administra. Hemos revisado la carga, hemos revisado cómo se visualiza y todas las opciones que nosotros podemos ver en la administración del portafolio. Hemos revisado la data o las opciones para poder efectuar una calificación, ¿sí? Y cómo editar, cómo borrar y cómo controlar estas calificaciones normativas. Y pues nos quedan los reportes, ¿sí? Que todos esperamos bastante lo que corresponde a reportes porque es lo que nos ayuda a controlar. Tenemos reportería, detalle de portafolio, que es específicamente el resumen del portafolio que yo estoy visualizando acá en mi sistema, en el front, como le sabemos llamar. Informe de riesgo de contraparte financiero. Este es un informe sumamente importante para la gestión de tesorería y límites de riesgo. Para poder generar, sí, vamos a ver cómo es la generación, ¿sí? Para detalles de portafolio, vamos a generar con corte a la fecha que yo estoy administrando mi portafolio. Si es que yo no tengo ningún portafolio, como ustedes conocen, ya el sistema no se va a habilitar este botoncito, ¿sí? Entonces vamos a generar el portafolio. La segunda opción o de reporte tenemos el informe de riesgo de contraparte. Informe de riesgo de contraparte funciona específicamente con información pública, por lo que les menciono. Sí, estamos 6 de abril, ¿sí? En este caso específico, algunas de las cooperativas, compañeros, ya me han dicho que están cerrando balances de marzo. Sin embargo, como funcionamos con información pública, nosotros esperamos que los portales públicos de la banca y de la SEPS puedan publicar esta información de balances en sus boletines, por lo que la data va a estar como un mes caído, ¿sí? Siempre va a estar como un mes caído porque funciona con información pública. Igual manera como es el funcionamiento del menú de benchmark. Benchmark va de la mano con tesorería, por lo que muestra información pública para la toma de decisiones, cuantos estratégicos o como para poder determinar la calificación de las entidades, ¿sí? Entonces yo voy a seleccionar, en este caso, voy a seleccionar enero, ¿sí? Voy a seleccionar enero, voy a ver el segmento, voy a seleccionar segmento 1, ¿sí? O voy a seleccionar segmento 2, que tenía mi 4 de octubre. 4 de octubre en el portafolio, voy a seleccionar y voy a generar reporte. La información se va a generar, así yo tenga data en el portafolio de esta entidad, o sea, así esta entidad pertenezca a mi portafolio o no pertenezca a mi portafolio. Va a ser indistinto. Lo que vamos a diferenciar, vamos a ver que en el reporte que ya lo vamos a conocer, es que si es que esa entidad pertenece a mi portafolio, el reporte que se genera aquí va a tener un detalle del portafolio de inversión que contiene 4 de octubre, en este caso, en mi portafolio febrero. Pero si no tiene,
¿sí? Entonces no va a salir en ese apartado de detalle de portafolio, va a salir en 0. Entonces yo puedo consultar cualquiera, si voy a coger Copag Austro, Corporación Centro, que es segmento 2, y voy a generar. Aunque yo sé que Copag Austro no pertenece dentro de mi portafolio de inversión. ¿Sí? Entonces voy a poder generar, en este caso ustedes tienen ya habilitado a febrero, ¿sí? Ya tienen febrero 2023 listo para poder generar la información sin ningún problema, ¿sí? Y la tercera opción, sí, entonces vemos informe de contraparte, aquí ya vamos teniendo un poco más de combinaciones, fecha, segmento, entidad y género. Y por último, pues tenemos el informe de límites de riesgo. Límites de riesgo, voy a seleccionar igual que detalle de portafolio, voy a seleccionar lo que corresponde a la fecha corte y voy a generar. Que eso es para lo que me sirve los límites que nosotros cargamos de manera inicial aquí en la pestañita negra que habíamos visto, ¿sí? Estos límites me van a servir para yo tener un resultado de gestión que se cruza con mi portafolio que estoy administrando, más los límites que he parametrizado. Voy a tener aquí pues el reporte de límites de riesgo, ¿sí? Entonces, este es el funcionamiento específico técnico del módulo que hemos lanzado. Sí, en este caso voy a dar paso a Paul. Como ustedes ya lo conocen, Paul específicamente les va a dar la explicación de cómo están construidos, qué es lo que contienen los reportes para su utilización, pues, y pues la elaboración de los diferentes informes que corresponden a un riesgo de tesorería. De mi parte les agradezco mucho, espero que la información haya sido totalmente oportuna y captada para el uso y manejo de la herramienta. Muchas gracias. Paul, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Gaby, por la explicación muy clara, muy detallada de todo lo que funciona directamente el sistema. De mi parte, vamos a analizar ya los reportes y ver sobre todo lo que más inquietudes han tenido ustedes es el riesgo de contraparte, cómo se está evaluando el riesgo de contraparte, y eso es algo que directamente vamos nosotros a analizar este momento. Voy a compartir pantalla. ¿Qué es lo que pide la norma? ¿Cuál es el concepto fundamental? Vamos al origen específicamente de la norma. Lo que nos pide es que las instituciones identifiquen cuál es el riesgo de contraparte. Y el riesgo de contraparte fundamentalmente es riesgo de crédito. ¿Cuál es el riesgo de crédito de una institución en la cual yo tengo mi dinero? Porque así como nosotros tenemos riesgo de crédito cuando concedemos un crédito, vale la redundancia, nosotros tenemos riesgo de crédito cuando colocamos la inversión en una institución financiera. Sí, y en esta institución financiera yo necesito saber cómo se encuentra la cooperativa, cómo se encuentra el banco, cómo se encuentra la mutualista, cómo se encuentra la banca pública, independientemente de qué institución es la que yo deseo trabajar, con el objetivo fundamental de decir, esta institución me está pagando tal tasa de interés, esta institución me tiene este nivel de riesgo, esta institución es la que yo confío y tiene unos buenos indicadores o tiene malos indicadores, o hacer un monitoreo, hacer un seguimiento, o eventualmente buscar otra institución y quiero evaluar a esa institución antes de ni siquiera conversar y pedir una cotización del portafolio de inversión, que básicamente es lo que tiene que hacer en tesorería. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema es la necesidad de poder contar con información para hacer la calificación de activos de riesgos referente al portafolio de inversión. Al respecto, la superintendencia, en el momento de establecer la norma de viabilidad, la norma de calificación de activos de riesgo, sí solicitó la siguiente estructura. Me voy a permitir aperturar la normativa de calificación de activos de riesgo y dice que nosotros tenemos que evaluar si es que la institución financiera a la cual nosotros vamos a colocar, sí, directamente los activos que se van a calificar en 5 categorías A, B, C, D, E, cumpla con la fecha de vencimiento, no tenga pérdidas durante los últimos 3 años, cómo está su capacidad de pago, tener una opinión limpia del auditor externo, y si es que empieza a perder dinero, cuánto perdió de dinero, si perdió más del 50% del patrimonio, si no perdió el 50% del patrimonio, hasta el 100% del patrimonio, si es que tiene afectación en la capacidad de pago. Y esos factores y esos elementos nos van a definir si es que es una entidad con categoría A, con categoría B, C, D o E,
dependiendo de las características de esa información, y a partir de eso nosotros constituir las provisiones. Entonces, para hacer esa evaluación, nosotros directamente entramos al sistema, ¿sí? Y tenemos el informe de riesgo de contraparte. Pedimos la fecha, por ejemplo, el mes de febrero, ¿sí? O el mes de enero, la fecha que yo quisiera evaluar. La información siempre va a estar actualizada por nosotros. Nosotros nos encargaremos de subir todos los datos en Elton. Nos bajamos la información de la Superintendencia de Bancos, la información de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la homologamos, les equiparamos los planes de cuentas, les construimos un archivo y lo subimos. Y aquí tenemos ya toda la información de las entidades. Por ejemplo, yo quiero evaluar la cooperativa Muchugruna y aquí simplemente voy, escojo la entidad, escojo la cooperativa y descargo el informe. Sí, el sistema empieza a pensar y me genera ya directamente el informe de riesgo de contraparte, que este es algo que ya vamos a empezar a evaluar en este momento. Sí, este es el reporte que nosotros vamos a tener. Sí, en una primera parte vamos a tener el saldo del portafolio. Fondos disponibles, estábamos analizando la consideración de incorporar el tema de fondos disponibles, sí y no. Sí, si bien es cierto, eso tiene componente de riesgo de crédito, pero nos dimos cuenta que algunas cooperativas tenían el manejo sobre todo de la liquidez de las cuentas corrientes con algunas financieras y eso podría afectar su conceptualización de límites de riesgo. Como la norma no dice que trabajemos sobre límites de riesgos en el portafolio no portafolio, sino los fondos disponibles en las cuentas corrientes y cuentas de ahorro, sí, más bien preferimos concentrarnos en la cuenta 13. Si bien es cierto, en algún momento, si es que la norma así lo dispone, nosotros estaremos listos para incorporar todo lo que significa el manejo de los fondos disponibles, porque a pesar que sea un fondo de libre disponibilidad, una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, también tiene riesgo de crédito. Sí, claro, el objetivo no es inversión, el objetivo en el fondo disponible más bien es manejo de pagos, pago a proveedores, pago a clientes, pago a socios, pago a los depositantes, el manejo de la cuenta, los depósitos, los retiros y evidentemente en algún momento eso sí podría estar agregado como parte del control del portafolio de inversión, más que portafolio de inversión, manejo de toda la liquidez de la cooperativa. Porque realmente el manejo de la cuenta 11 y la cuenta 13 es en primera instancia para administración de la liquidez. Entonces debemos saber de la contraparte, el número de títulos y el rendimiento del portafolio que nosotros hayamos tenido. ¿A partir de qué? A partir de la carga que hicimos con la estructura I02. O la carga I02 o con el TXT. Entonces aquí tenemos el resumen de nuestro portafolio, aquí tenemos el porcentaje de provisión, si es que hacemos evaluación de utilidad anual o si vamos a utilidad mensual, eso es el resumen final. Aquí le vamos a dejar esta última parte para poder hacer el análisis y la evaluación ya del resumen definitivo y una categoría de riesgo sugerida. Sí, aquí hay algo que es muy importante. En el sistema, la calificación de riesgo la ingresa a la institución. Sí, y a partir de eso, nosotros vamos a establecer en esta calificación de riesgo si es que nosotros vamos a tener, sí, el que definir un porcentaje de provisión. El porcentaje de provisión a partir de la calificación B es 20% para arriba, lo cual es bastante alto. Entonces nosotros debemos sí hacer la calificación de riesgo normativa de la institución y poder seleccionar qué calificación le vamos nosotros a otorgar. Y esto sí tiene que ser hecho por la institución, porque nosotros no podemos hacer una calificación automática porque los criterios que están definidos por parte de la superintendencia no son absolutamente claros. Porque ¿qué dice la superintendencia? Sí, capacidad de pago. ¿Pero qué es capacidad de pago? Sí, ¿qué es factores de incertidumbre que podrían afectar la capacidad de seguir cumpliendo con sus obligaciones? No hay un criterio que sea totalmente claro en esa línea, por lo que nosotros lo que hemos hecho en el informe de riesgo de contraparte sí es enviar una evaluación de calificación sugerida para que la calificación definitiva sea ingresada por la institución, evidentemente luego de haber pasado por el Comité de Calificación de Activos de Riesgos o el Comité de CAIR, que es el que se encargaría de la administración de la calificación de las entidades financieras. Aquí tenemos la información de la calificadora de riesgo. La calificadora de riesgo, esta es información pública y la fecha de la última calificación que nosotros tenemos. Y aquí tenemos los límites básicos de la contraparte.
cuál es el porcentaje de inversión de los fondos disponibles, de la tasa de interés mínima, el plazo promedio ponderado y si es que vamos nosotros a tener 1 o 2 días de aceptación de mora, porque generalmente hay veces en los cuales no podemos liquidar o eventualmente se puede pasar la liquidación de alguna inversión como tal. Posteriormente, tenemos un detalle del portafolio de inversión. Como aquí teníamos y decíamos que nosotros tenemos 3 títulos que suman $70,000, ¿sí? Y el rendimiento del 7.22 ponderado de esos 3 títulos, aquí tenemos el detalle justo de los 3 títulos. El título, el documento, el monto que fue invertido, la fecha de inicio, fecha fin, la tasa de interés, y aquí tenemos ya los controles de límites. Nosotros cuando lo había establecido Gabriela, les había comentado, se cargaban los límites de riesgos, ustedes tenían la plantilla de control de los límites, diremos cuál es el rendimiento mínimo que nosotros esperamos del portafolio y cuál es el rendimiento mínimo que esperamos nosotros de cada título, y aquí le ponemos nosotros, si es que el rendimiento es menor que el que nosotros habíamos esperado como mínimo, nos va a pintar un semáforo rojo, si es que es mayor, nos va a pintar un semáforo verde, si está o no está en mora, el plazo de la inversión inicial y el plazo remanente, entendiendo el plazo remanente como lo que le falta a esta inversión para que se liquide. Entonces aquí le falta 104 días, aquí le falta 15 días y le falta 31 días para el control de las inversiones. Posteriormente tenemos un análisis mes por mes de los últimos 24 meses del portafolio de inversión conforme nosotros vayamos generando la información de la carga de la I02. Entonces, si nosotros cargamos, por ejemplo, 10 I02 de 10 meses anteriores, aquí vamos a saber cuánto teníamos invertido en la institución, cuántos títulos de inversión, qué rendimiento habíamos tenido, cuál fue el plazo ponderado que habíamos dado, cuál es el monto del portafolio que habíamos tenido y si habíamos cumplido o no con el límite del portafolio que nosotros habíamos contemplado. Si es que eventualmente es superior al monto que nosotros hemos definido, por ejemplo, el 10%, 20%, 30% del valor del portafolio, nosotros aquí tendremos un semáforo y nos dirá si es que efectivamente nosotros vamos a tener que cubrir o no cubrir una observación en el CAIR con un proceso de excepción del cumplimiento de los límites de riesgo. Entonces aquí vamos a tener todos los saldos mes por mes de los últimos 24 meses en forma descendente del monto de portafolio de inversión. ¿Tienen algunas preguntas? Al final les vamos a hacer todas las preguntas. Mientras tanto voy a permitirme terminar de exponer sobre todo el tema del riesgo de contraparte. Aquí tenemos el control del riesgo de contraparte y si estamos cumpliendo o no con el límite de la institución. Entonces, la primera parte del informe nos va a dar la información de qué instrumentos hemos invertido, dónde hemos, cuándo hemos invertido en esta institución y cuál es el saldo de las inversiones que hemos mantenido con esta entidad. Eso les va a dar a ustedes cierta información interesante para poder negociar el portafolio, porque si les dicen, mira, yo te he invertido 3 millones, 2 millones, 500 mil dólares, súbeme la tasa de interés, te he mantenido un saldo promedio de tanto, porque es información que muchas veces no la tenemos en la cabeza porque no tenemos una información histórica de cómo se han manejado la administración de los portafolios de inversión en una entidad en particular. Después ya va específicamente la evaluación de la situación financiera y solvencia como pide la resolución, básicamente del riesgo de contraparte. Entonces, en una primera parte tenemos toda la información financiera de la entidad, del mes de análisis y de los últimos 3 años, tal como lo pide la norma. Dice, 3 años nosotros debemos evaluar los últimos, bueno, el mes que estamos analizando y los 3 años. Tenemos la estructura del activo, la variación del año 1, la variación del año 2 y la variación del año 3, unas tasas de crecimiento. Ustedes ya le ven que es una cara muy parecida al informe CAIR, que ustedes ya lo suelen manejar, entonces no le va a ser ningún problema. Lo que quisimos hacer aquí es como que fuese una especie de informe CAIR de otra institución en la cual yo estoy invirtiendo. Entonces, utilizamos más bien ese concepto para poder establecer el riesgo de contraparte, porque en esencia el riesgo es en definitiva eso, la evaluación de la institución financiera. Claro, con el software la gran ventaja que tenemos es que vamos a tener toda la información de todo el sistema financiero, sí, a nuestra disposición, porque eso de estar bajando la información, sí, de cooperativa por cooperativa de la página web de la superintendencia, homologarle, igualarle y aplicarle los Excel para cargar la metodología, realmente era bastante engorroso. Ahorita tenemos toda la información de todo el sistema financiero, que son bancos privados, bancos públicos, mutualistas, cooperativas segmento 1, 2 y 3. Esa es la información que está publicada.
La información de las 4 y las 5 no está publicada porque solamente tienen información a nivel de 2 dígitos y es información trimestral. Pero lo que nosotros necesitamos es al menos 6 dígitos y lo más importante, los indicadores financieros para hacer la evaluación del CAMEL. Pues evidentemente aquí necesitamos la evaluación del CAMEL y para eso sí necesitamos indicadores financieros. El momento que la superintendencia publique la información de las cooperativas 4 y 5, nosotros haremos trabajo también de cargar las cooperativas 4 y 5. En este momento no podemos porque no hay información disponible, ¿sí? en la superintendencia. Pero de los bancos y de las cooperativas 1, 2, 3 sí está. Entonces aquí tenemos toda la información del activo, la evolución del pasivo, cuánto ha crecido, la composición, la estructura del margen financiero, el evolutivo de activos, pasivos, patrimonio, sí, del margen financiero para ver cómo están las utilidades, cómo se va generando la institución. Y esto evidentemente ya es una información bastante interesante para que ustedes más o menos hagan lo mismo que hacemos con el informe CAIR, ver la situación de la institución, ver si está creciendo, si no está creciendo y las características de composición de la entidad. Una vez que hacemos un análisis vertical y horizontal directamente como tal, procedemos a hacer una evaluación de las categorías de riesgo. Y aquí hemos hecho 2 metodologías. Sí. ¿Qué dice la norma? Dice la norma lo siguiente. Dice ausencia de pérdidas durante los últimos 3 años. Pero no nos dice si son 3 años anuales o 3 años mensuales. Sí. Entonces, aquí lo que nosotros hicimos más bien fue hacer las 2 metodologías, porque si nosotros ponemos ausencia de pérdidas durante los últimos 3 años, generalmente la cooperativa se cuida del 31 de diciembre de no tener pérdidas. Pero, ¿y qué pasó con el intramés o los meses en el medio? ¿Tuvo o no tuvo pérdidas? Sí, y esa es una pregunta que nosotros tendríamos que responder. Entonces, aquí tenemos, primerito, la evaluación de las utilidades de las pérdidas de manera anual, es evaluación anual de utilidades y pérdidas, y la evaluación mensual de las utilidades y las pérdidas. Aquí tenemos los últimos 3 años, a partir de la fecha de solicitud de la información, y aquí tenemos los últimos 36 meses, mes por mes. Verificamos si no ha tenido pérdida, y si es que la pérdida acumulada no haya superado el 50% del patrimonio o la pérdida acumulada no haya tenido más del 100% del patrimonio. ¿Por qué esos 2 indicadores? Porque eso es lo que dice la norma. La norma dice no haya tenido pérdidas durante los últimos 3 años, pero no sabemos si son mensuales o anuales, por lo que hicimos las 2, ¿sí? Y después nos dice que pérdidas del ejercicio acumuladas que individualmente o sumadas comprometan el 50% de su patrimonio. Entonces aquí hacemos el análisis, 50% de su patrimonio. Si tuviese pérdidas que comprometen más del 50% del patrimonio, sería una calificación C. Y si comprometen el 100% del patrimonio, es una calificación E. Entonces aquí tenemos. Si es que ustedes encontraran un visto de color rojo en alguno de estos lados, es que la institución ha tenido pérdida. Si es una pérdida a fin de año, va a estar reportada a fin de año, por lo tanto ya no sería A, sería una B, al menos una B. Y si es que ustedes quieren ser más exigentes, hacer la evaluación mensual, si es que quieren hacerle la evaluación del periodo del mes en donde queramos nosotros establecer si es que la pérdida no solamente es al 31 de diciembre, sino que la pérdida también es mes por mes. En ese caso, si ustedes hacen la evaluación mes por mes, se vuelven más ácidos en su metodología. Eso quiere decir que si alguna cooperativa por algún momento tuvo alguna pérdida, por ejemplo en abril o en junio o en septiembre, nosotros tendríamos que ya calificarle como B, y en el momento que calificamos como B, la provisión va el 20% de entrada. Entonces, ustedes decidirán qué metodología utilizan, si la anual o la mensual, y eso ya está establecido aquí. Entonces, nosotros aquí tenemos un análisis que dice, cumpla la fecha de vencimiento, lo que hace el software es verificar que no haya saldos vencidos. Entonces, si no hay saldos vencidos, nos deja en verde. La capacidad de pago. ¿Qué vamos a entender por capacidad de pago? Y para eso nos vamos a la metodología CAMEL y la evaluación de capacidad de pago, que al principio lo íbamos a hacer un poquito sencillo, pero ya le vimos que estaba muy ácido y seguía ácido y seguía ácido. ¿Qué quiere decir que seguía ácido? Que estábamos siendo demasiado
no sé si decir la palabra rigurosos, y la calificación nos estaba haciendo demasiado excluyente de muchas instituciones que por algún indicador o por algún parámetro sí no tenían los niveles adecuados en función de su grupo PER y en última instancia tenían una calificación de riesgo más baja. Y evidentemente, mientras nosotros tenemos menos instituciones en las cuales invertir, evidentemente nosotros lo que queremos es discriminar el riesgo, pero tampoco es, como muchas veces ha pasado en los famosos score, todo niega, todo niega, todo niega. O sea, evidentemente nosotros no queríamos caer en ese problema y lo que hicimos fue combinar con 3 parámetros la estructuración y la definición de la metodología que se está haciendo y se está evaluando a partir de la construcción de la evaluación de calificación de riesgo CAMEL. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos en cada rubro es ver, para que sea categoría A, debemos estar todo en verde. Para categoría B, si es que en algún momento encontramos nosotros un rojo, automáticamente ya se queda con esa calificación y aquí nos va a salir un cuadrito que nos va a decir la calificación sugerida, propuesta, ¿sí? Y la calificación sugerida, propuesta, ya es una calificación establecida o definida por la institución para que nosotros como herramienta lo que hagamos es la evaluación o el trabajo operativo, pero ya la decisión final de por qué ponerle A, por qué ponerle B, por qué ponerle C, evidentemente tiene que ser consecuente con un análisis ya institucional y mucho más concienzudo, efectivamente sobre el nivel de riesgo de la contraparte. Pues en esta segunda parte, nosotros hacemos un análisis horizontal y vertical del emisor, en este caso de en dónde vamos a poner el dinero, hacemos un análisis de cómo se encuentra la institución y posteriormente nosotros lo que hacemos es definir qué categoría de riesgo se va a construir a partir del establecimiento de la metodología CAMEL de calificación de riesgo, que ese es el siguiente bloque. Aquí tenemos ya la evaluación de la capacidad de pago y la calificación de riesgo. Y la evaluación de calificación de riesgo tiene 3 componentes. Primer componente, los indicadores financieros. ¿Qué indicadores financieros? Los que se encuentran aquí, fuente de esa información, la página web de la Superintendencia de Bancos o la página web de la Superintendencia Económica Popular y Solidaria. La entidad, el cálculo o la definición del indicador está establecido, el cálculo del indicador por el órgano de control. ¿Por qué? Porque creíamos que era muy importante que no tomemos el riesgo de que si es que me cuadró o no me cuadró con la superintendencia, que si es que ese indicador está calculado, porque nosotros en el software sí tenemos cálculos de los indicadores. Y eventualmente a veces la superintendencia o alguna institución hace un pequeño cálculo o pequeño cambio que nosotros no nos enteramos porque las metodologías tampoco es que están totalmente difundidas y después no nos cuadra contra lo que está publicado. Entonces toca estar buscando, viendo qué pasó, preguntando, y eso no quisimos tomar ese riesgo. Dijimos, perfecto, los indicadores que se van a tomar para el CAMEL son los indicadores del órgano de control, sea de la Superintendencia de Bancos o sea de la CEPS. Y los dividimos en las categorías de solvencia, calidad de activos, liquidez, rentabilidad y eficiencia. El CAMEL, como se lo establece. Y cada uno de estos les pusimos los grupos, índice de capitalización, el FK, la cartera bruta, y cada uno de los grupos de los indicadores que son los que están establecidos por el órgano de control. Después se le estableció un porcentaje de peso y ponderación a cada uno de los criterios basados en un parámetro experto, los pesos y ponderaciones. Para los puntos de corte, sí tener un componente estadístico. Y ese es un poco de las inquietudes que más ha preguntado los auditores, es cómo definieron los puntos de corte para el establecimiento de si efectivamente un indicador tiene que ser menos de, por ejemplo, del 9.69 aquí, y entre el 9.69 y 10.07, entre el 10.07 y 10.57, que son los puntos de corte que se establecen en cada uno de los parámetros. Y me voy a permitir explicar cómo está establecido esos criterios. Para eso, ¿sí? Aquí tenemos la metodología del establecimiento de los puntos de corte y la definición de los parámetros. Tomamos la información del indicador de los últimos 24 meses. Aquí tenemos 36, pero tomamos la información de los últimos 24 meses. Calculamos el promedio, calculamos el logaritmo natural de las variaciones mensuales del indicador,
O sea, calculamos el logaritmo natural de las variaciones mensuales del indicador y calculamos la desviación estándar del logaritmo natural de las variaciones de cada indicador de los últimos 24 meses. Es una metodología muy parecida o similar a la que se utiliza en liquidez estructural. Por si acaso, esa metodología no es que es para liquidez estructural como tal, sino que esa metodología lo que sirve es para lo que se llama normalizar una serie temporal. Entonces, lo que estamos haciendo es a los indicadores mensuales les normalizamos para poder aplicar niveles de confianza de una distribución normal. Claro, un matemático, un estadístico va a decir sí, pero 24 meses es muy poquito, deberían hacer 48 meses. Sí, eso es un tema en discusión, evidentemente que podemos estar discutiendo toda la vida, pero consideramos que 24 meses en por medio de media móvil es adecuado porque indicadores de más de 24 meses, hace 3 años, 4 años, 5 años, como que no van a reflejar la realidad de la institución el día de hoy. Sí. Evidentemente, mientras más información tenga, menos heterocedasticidad vamos a tener nosotros en el cálculo estadístico, pero en última instancia lo que sí vamos a buscar es que el indicador sea representativo a la realidad del día de hoy y no en la realidad de hace 5 años. Entonces, tomamos los últimos 24 meses de la información, calculamos las medidas de tendencia central, máximo, mínimo, desviación estándar, kurtosis, sí, pero para el cálculo de los puntos de corte, lo que hacemos es el establecimiento de la media, sí, el logaritmo, la desviación estándar del logaritmo natural de las variaciones mensuales de los últimos 24 meses, y con esa desviación estándar establecemos los niveles de confianza que se encuentran establecidos o definidos aquí. Entonces, el primer punto, sí, aquí tenemos la media y la desviación estándar que ya está establecido de cada grupo PER. ¿Qué es un grupo PER? Si mi cooperativa es segmento 1, mi grupo PER es del segmento 1. Si mi cooperativa es del grupo 2, mi grupo PER es del segmento 2. Si mi cooperativa es segmento 3, mi grupo PER es del segmento 3. Eso es lo que significa mi grupo par. No tomamos a nivel de cada institución. Tomamos del grupo, del consolidado, del total del segmento 1, porque este fue un tema de análisis de prueba y error. Por eso es que cuando les decíamos, denos un poquito de tiempo para salir a producción, evidentemente lo que estábamos haciendo era afinando todos estos parámetros, porque probamos tomar todos los indicadores de todas las cooperativas y para calcular un promedio. ¿Cuál es el problema? De que sobre todo en las cooperativas del segmento 3 la volatilidad y la desviación era extremadamente alta. Y eso hacía que, evidentemente, mientras más volatilidad tengan, los puntos de corte sean mucho más inestables. Y si es que el punto de corte es inestable, lo que hoy es bueno, mañana ya no es bueno. Entonces eso evidentemente tampoco es que nosotros podíamos tener un modelo basado simplemente en la inestabilidad o en la alta volatilidad de la propia varianza. Entonces en esa línea lo que nosotros establecimos o lo que habíamos definido es que el mejor parámetro después de todas las pruebas que se hicieron fue los indicadores del total del grupo. Entonces, si ustedes revisan la página web de la superintendencia, sí, aquí vamos a bajarnos los balances, mostremos el balance de una cooperativa. Si aquí tenemos nosotros los balances de la cooperativa, sí, aquí te dice total segmento 1. Y aquí en los indicadores tenemos también los indicadores del total del segmento 1. Estos son los indicadores que tomamos para el cálculo de los últimos 36 meses. Bueno, de los últimos 24 meses. Aquí tenemos el indicador de patrimonio o de suficiencia patrimonial de todo el segmento 1, esto en esta serie temporal. ¿Sí? Pues aquí le hicimos todo el cálculo, toda la evolución y todo el análisis, y este es el dato que nosotros usamos. Pues aquí dice capitalización 10.97, es el 10.97 que nosotros tomamos. Claro, hacer el trabajo de bajar la información, ponerle en el archivo, ponerle el archivo plano, subirle la carga del sistema y demás, eso es algo que nosotros haremos todos los meses, aproximadamente 48 horas después de que la superintendencia publique, lo cual será más o menos el 27, el 26, 27, 28, 29 de cada mes. ¿Por qué? Porque tenemos que subir la información también de la super de bancos y de las EPS.
banca privada y banca pública. Entonces son 5 grupos que tenemos que bajar, tenemos que subir la información y el software después se encarga de calcular la media, la desviación estándar y establecer los puntos de corte. Entonces con la media y desviación estándar, los puntos de corte, lo que hicimos fue lo siguiente. Entonces aquí el punto, ¿sí?, mínimo, ¿sí?, es el que nosotros teníamos como el promedio. Entonces, por ejemplo, la media es 11.40. Entonces, el mejor indicador es 11.40. El siguiente indicador, al 95% de confianza, le vamos restando 1.64 por 3.15 por la media, me sale ya el siguiente punto de corte, 10.81. El siguiente punto de corte, 2.33, que es el 9% de confianza, entonces es 2.33 por 3.15 por 11.14, restado de la media, me sale 10.57 y así sucesivamente. Aquí están los multiplicadores del nivel de confianza y el establecimiento de los puntos de corte. Entonces, los puntos de corte tienen componente estadístico, entonces ya nadie nos va a poder objetar que efectivamente la definición de los puntos de corte no es el criterio individual de una persona, sino que es realmente el comportamiento de todo el sector. Y los puntos de corte se van a actualizar mensualmente. En el momento que nosotros automáticamente subimos la información del siguiente mes, automáticamente se recalcularán los puntos de corte para el siguiente periodo. ¿Qué comparamos? No comparamos el indicador del mes, porque vimos que en el indicador del mes también hay mucha volatilidad y mucha variación. Hicimos la media móvil del último trimestre. Entonces, el indicador que nos va a permitir darle la calificación del CAMEL es la media móvil del indicador. Media móvil es el promedio aritmético de los últimos 3 meses. Por ejemplo, aquí está 11.74 y aquí tenemos el 11.74, que es el promedio de los 3 meses, comparado contra los puntos de corte, y cada punto de corte me establecer un puntaje. Por ejemplo, aquí tengo 11.74 y el 10 puntos es cuando es mayor a 11.40, por lo tanto mi puntaje es 10. Multiplicado por el 50% de la ponderación de este grupo y por el 5% de esta categoría, me va a dar un puntaje de 0.75 para ese indicador. Vamos al siguiente. Por ejemplo, tengo, supongamos este indicador, 92.46, este indicador es de activo productivo sobre el activo. El promedio del grupo o promedio del grupo Pérez 93, la media es 1.62, entonces 92.46 está entre 91.74 y 93.68, cae el 92.46, por lo tanto le corresponde un puntaje de 8. Este 8 es el que está aquí. Y este 8 multiplicado por el 15% que le corresponde al grupo y el 25% de la categoría, le va a dar un puntaje de 0.30. Entonces lo que estamos haciendo es ver cuál es el indicador promedio media móvil de los últimos 3 meses versus la desviación estándar por multiplicado por el nivel de confianza a partir de la media, y establecer qué puntaje le correspondería dependiendo de los puntos de corte que son aquí. Ojo, aquí en algún momento algunos de ustedes me decían, sí, pero si es que nosotros tenemos, por ejemplo, el 1081 y el 1081, ¿qué pasa si es 1081, si es mínimo menor? ¿Cómo está establecido? Es menor o igual al 1081 y aquí simplemente mayor. No hay traslape de puntos de corte. No hay traslape, no se preocupen de ese tema del traslape de puntos de corte, porque si se queda entre 1081 y 1014, pero aquí es menor o igual y aquí es mayor. Por lo tanto, si es 1081, le caería en esta categoría porque es menor o igual, y si es en esta mayor, ya no entraría en esta categoría. Hago una observación un poco jalada de los cabellos de algún auditor, que básicamente lo que quería es que digamos exactamente con 6 o miles de decimales que no hay ese traslape de información. Es mayor o igual y el otro es menor. Pues una vez que tenemos todos los puntajes ponderados por sus puntos de corte y demás, tenemos su calificación de riesgo, que es la sumatoria. Este 734 es la sumatoria de todos los valores que se encuentran aquí. 733.50 es este 734, y después le vemos que este 734 corresponde a una calificación A1 porque le tenemos una evaluación de riesgo A1. Y aquí tenemos un pequeño radar en donde vemos que esta institución no tiene tanta buena eficacia, tiene excelente rentabilidad, una buena liquidez, una buena solvencia, y calidad de activos está más o menos en un punto medio. O sea, no está mal,
podría estar un poco mejor, pero en general su calificación es A1, lo cual quiere decir que es una institución que, y aquí lo podemos ver con los indicadores, tiene el verde quiere decir que es mejor que el sistema y el rojo quiere decir que es peor del sistema, pero no necesariamente quiere decir que sea peor, menor, digamos. No necesariamente quiere decir que sea malo. Por ejemplo, aquí tenemos el 93.68 y esta cooperativa tiene el 92.64. Claro, promedio móvil de los últimos 3 meses, lo cual tampoco es una variación extremadamente alta. Por ejemplo, aquí en eficiencia, esta cooperativa tiene gastos de operación estimado, el 4.51 promedio, el 3.74 es la media, 3.70 es la desviación estándar y aquí tenemos que menor a 3 o mayor a 4.4, aquí tenemos 4.51, su calificación es 0, por lo tanto su puntaje final es 0. Eso quisiera decir que aquí tiene un gasto operativo un poquito alto, lo cual no quiere decir que esté mal, pero evidentemente la institución, lo que nosotros buscamos es una calificación ya consolidada de todo el componente y de todo el grupo de riesgo como tal. Este es el primer parámetro, la calificación de riesgo. El segundo parámetro es la calificadora de riesgo. Porque analizábamos y decíamos muy bien, tenemos nosotros que considerar que hay una calificadora de riesgo externa que también ha hecho un trabajo de calificación de riesgo. ¿Por qué no tomamos también ese parámetro para la calificación de riesgo? Entonces, con calificadora de riesgo, el peso es del 50% la calificación CAMEL y el 40% la calificadora de riesgo. Y en la calificadora de riesgo le pusimos un puntaje, dependiendo de su calificación, si es AAA es 10, si es AA es 7, si es A es 6, etcétera, etcétera, dependiendo de su calificación de riesgo y los respectivos puntos de corte para poder establecerle un puntaje final y decir esta cooperativa es una A+, por lo tanto su calificación de riesgo es 6. Porque al final vamos a ponderar este 6 por 0.4, este 7.34 por 0.50 para poder tener un puntaje final y usando la misma escala de calificación darle la calificación de riesgo definitiva consolidada del riesgo de contraparte. Pero decíamos, y después de hacer el análisis de la calificadora de riesgo y la calificación de CAMEL, nos quedaba como algo todavía suelto y revisando mucha metodología y revisando muchos papers y documentos, sí encontramos que también sería interesante ver la tendencia de los indicadores financieros. ¿Por qué? Porque si el indicador financiero está mejorando, puede ser que no esté todavía en su mejor nivel, pero tiene una tendencia de mejora. Por ejemplo, aquí teníamos un indicador, por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? El activo productivo, la morosidad ha bajado, ha bajado. Los dos del ejercicio, por ejemplo, aquí tenemos 1.41, mejoró, volvió a empeorar, entonces queremos ver que la tendencia que nosotros tengamos, si por ejemplo el margen de intermediación o la calificación de riesgo, queremos ver si es que ha mejorado o empeorado en relación a su grupo PER, porque eso es algo muy importante, porque qué tal si el grupo PER todito está empeorando, y si yo también empeoro, pero empeoro menos, entonces eso quiere decir que estoy mejor. Y no necesariamente empeorar quiere decir que la institución esté siendo mal manejada, sino que por las condiciones macroeconómicas del país, por el riesgo que existe actualmente en el país, por la inestabilidad económica y política que existe actualmente en el país, probablemente sí necesitemos nosotros ver si es que nuestros indicadores van mejorando o empeorando en relación a nuestro grupo. Y ese análisis está aquí. Aquí tenemos el análisis de el indicador en relación a diciembre del año pasado. Entonces, por ejemplo, aquí dice capitalización, tenía 0.60, hoy tiene 0.60, antes empeoró. En capitalización tenía 0.75, sí, empeora. Y aquí vamos viendo toda la evolución, si es que va empeorando o si va mejorando, y con eso nosotros hacemos una calificación de la institución a esa fecha de corte, pero contamos cuántos han empeorado. Aquí han empeorado 9 y aquí dice 9 empeorados. ¿Y cuántos mejoran? 6. Después hacemos la evaluación en cambio del sector. El sector ha empeorado 10 y mejoran 5. Nosotros aquí hemos empeorado 6, 9 y mejoramos 6. Eso quiere decir que estamos mejor que el sector
en empeorar o mejorar los indicadores en relación a diciembre del año pasado, y a partir de eso establecemos una escala y decimos, si es que estamos tablas, digamos, empeoramos y mejoramos lo mismo, entonces tenemos 0, una calificación de 3. Si en este caso mejoramos y empeoramos la calificación, entonces mejoramos 6, entonces aquí tenemos 6 y el mejor grupo son 5, entonces nosotros tenemos A2 porque tenemos mejor desempeño que el grupo PER, o sea que nuestro grupo, por lo tanto le corresponde una calificación A2 y un puntaje de 7. Aquí tenemos A2 y el puntaje que le corresponde a la calificación A2 que está aquí es un puntaje de 7, entonces este 7 es el valor que le ponemos finalmente haciendo un análisis comparativo de la tendencia, evidenciando y evolucionando si es que el indicador mejoró o el indicador peoró para poder establecer cuál es el parámetro final de la calificación. Entonces aquí tenemos en riesgo Camel 7.34, en tendencia 7 y en calificadora de riesgo 6. Entonces multiplicamos. Como es una institución que tiene calificadora, el peso es 7.34 por 0.5 más 7 por 0.10 y más 6 por 0.40, por lo tanto su calificación final es 0.77. 6.77 le corresponde una calificación A2 y esta calificación A2 es la que está aquí en la evaluación de calificación de riesgo institución, calificación de riesgo de contraparte de capacidad de pago, porque así pusimos el nombre. ¿Por qué le pusimos capacidad de pago? Y es porque dice aquí la norma que tenemos que ver la capacidad de pago. ¿Sí? Entonces, si es calificación A1, A2, A3, le corresponde una calificación A, B1, B2, B, C1, C2, C, D y E. Entonces aquí tenemos ya la calificación, vemos todos los resultados de la calificación y el resumen que le tenemos aquí es si es que es una A como sugerida en evaluación de utilidad trimestral, perdón, evaluación de utilidad mensual o en una evaluación de utilidad anual. Y finalmente lo que tenemos acá abajo son una serie de gráficos con los respectivos puntos de corte del grupo PER y todos los indicadores. Sí, aquí por ejemplo el indicador se llama índice de capitalización 9761, que está índice de capitalización. No le pusimos porque ya no nos entraba el reto de exportar el Excel directamente a software, nos quedó bastante feo el tema de ponerle el nombre aquí. Entonces aquí está el indicador, aquí está el peso y aquí están los gráficos de los límites de riesgo que ustedes están muy familiarizados porque estos gráficos son los mismos que nosotros estamos trabajando en nuestro límite del informe CAIR. Pues como ustedes pueden ver, lo que quisimos hacer es una evaluación de riesgo de contraparte lo más parecida a nuestro informe CAIR para con esta forma ustedes puedan tener la evaluación de riesgo de contraparte de cualquier institución que ustedes deseen evaluar, analizar o gestionarlo de una manera mucho más eficiente. Este es el informe de riesgo de contraparte, ¿sí? Vamos a analizar el segundo informe, que es el informe de los límites de riesgo, que se encuentra aquí, en el que simplemente lo que hacemos es comparar el límite con lo que ustedes parametrizaron como límite aprobado por el CAIR. Si es que cumple, les va a salir un mensaje de cumple. Si no cumple, les va a salir un mensaje de no cumple. Y evidentemente eso va a decir que la institución no se encuentra cumpliendo y el objetivo es que simplemente aquí diga cumple, no cumple, cumple, no cumple, con la finalidad de que ustedes conforme vayan ya teniendo un poquito más de tiempo para poder hacer los ajustes necesarios, aquí tengan todos los cálculos del CAIR y toda la evaluación simplemente haciendo clic. ¿Cómo lo hacen? Entran al sistema, los parámetros ya fueron parametrizados por parte de la institución, simplemente aquí a los límites de riesgos, quiero evaluar los límites de riesgos del mes de enero, que se encuentra aquí, le genero el reporte, espero que me genere el reporte y eso es todo lo que ustedes tienen que evaluar
porque ya el software se encarga de hacer todo el control de todos los límites que ustedes hayan parametrizado, y lo que básicamente nosotros nos dedicamos es analizar por qué no se cumplió, y eventualmente, si es que tenemos que justificarlo ante el CAIR, el justificar por qué alguna operación o algún parámetro o un límite de riesgo no está establecido. Sí, se genera el reporte de Excel y lo abrimos. Ustedes están totalmente ya familiarizados con esta metodología de trabajo del software, y ya nos sale todo el reporte de evaluación de riesgo de cumplimiento de los límites, que eso es básicamente algo que nosotros vamos evaluando y vamos analizando conforme la cooperativa y la institución va estableciendo los criterios de evaluación del riesgo. Y ahí se encuentra ya directamente la evaluación del riesgo ya de los límites de la institución. ¿Cuáles límites? Los que ustedes hayan aprobado. Esa es la parte importante, porque nosotros no decimos qué límites son, sino que simplemente lo que hacemos es la verificación de que la institución haga toda la evaluación de riesgo de toda la contraparte y la evaluación de cada uno de los parámetros de construcción y definición de los riesgos de cada uno de los puntos de corte de los límites establecidos por la institución. Y finalmente, el tercer reporte, que es el reporte del portafolio de inversión, que simplemente es un detalle de todos los instrumentos que ustedes hayan tenido para que lo puedan incorporar en su informe de riesgo, ¿sí? Y si es que ustedes tienen o no tienen a nivel de los instrumentos las tasa de interés del plazo remanente, que estén cumplidos o no. Aquí tenemos un vistito. Si el vistito es verde, está cumplido el límite. Si el vistito es rojo, no se ha cumplido el límite como tal. Eso es en esencia la parte directamente del sistema con el control del portafolio de inversión. Cubrimos el 100% del requerimiento normativo hasta el momento. Hay otras cosas que más adelante, Dios mediante, vamos a tener como mejoras directamente al sistema, pero en este momento, este detalle del portafolio de inversión, el control y cumplimiento de los límites y una ficha o un informe de evaluación de riesgo contraparte de cada emisor en las cuales ustedes tengan las instituciones financieras, sí será suficiente para que cubran el 100% del cumplimiento normativo, y ni la superintendencia ni la auditoría les observe absolutamente nada. ¿Sí? Y tendrían ya prácticamente todo el control del portafolio y estaríamos sin necesidad de hacer más trabajo manual que parametrizar los límites, que es una sola vez, ¿sí? Y después subir la I02 para el portafolio de inversión. Hay algunos temas, le hicimos que puedan hacer una réplica diaria, pueden hacer una valoración, una evaluación, pero eso creo que ya correspondería ya a un trabajo un poquito más sofisticado de lo que significa el manejo del portafolio de inversión, sobre todo con algunos emisores que están teniendo en instituciones no financieras. Ese es un tema que en su momento volveremos a trabajar, porque hay algunas instituciones que están comprando papel comercial, otras entidades que están comprando factoring y demás, pero esa información no está pública, no está publicada en ningún lado. Entonces ese tema lo dejamos en su momento para un segundo momento de la evaluación del riesgo de la contraparte, que ese esperaríamos que sea una mejora, y el tener esa información también de instituciones no financieras, pero no hay mucha información. La calificación de la información de la superintendencia de compañías tampoco es muy adecuado, porque es solamente información anual y está republicada hace más de un año. Entonces tampoco es que nos ayuda mucho para hacer una evaluación adecuada de los mismos. Eso creo que sería, Gaby, unos minutitos para que un rápido recordatorio del software benchmark. El software viene con el software de portafolio y el software de benchmark, para que les podamos explicar también y no se nos quede en el tapete. De acuerdo, sí. Y también recordar a los compañeros pues que se elaboró el video de benchmark. En ese video nosotros hemos recopilado específicamente la capacitación didáctica, por así decirlo, de los módulos, ¿sí? Esta capacitación e implementación masiva que hemos efectuado también se va a aplicar de manera de video tutorial para que podamos efectuar la revisión y análisis de las opciones que tenemos en módulo de tesorería. Haciendo énfasis a la petición de Paul, pues verificamos que igualmente en el sistema de gestión financiera nosotros visualizamos el módulo de benchmark, ¿sí? Módulo de benchmark en donde vamos a generar consultas en datos cuantitativos de manera independiente, por así decirlo, de indicadores financieros, balance general y resultados. Si yo voy a seleccionar indicadores financieros, quiere decir que en el convito, sí, yo voy a visualizar la información que corresponde a indicadores. Cada grupo de indicadores que ustedes lo conocen, que manejamos en Elton,
vamos a ver todos los tipos de los indicadores que tenemos acá, ¿sí? Si yo selecciono balance general, recuerden ustedes que nosotros vamos a determinar la información del activo, pasivo y patrimonio. ¿Sí? Si selecciono activo, voy a ver las principales cuentas del activo. Si selecciono pasivo y patrimonio, pues de igual manera voy a efectuar esa revisión. Si voy a seleccionar lo que corresponde a resultados, igualmente, si voy a verificar la información que corresponde a gastos e ingresos. Gastos, principales cuentas de gastos, e ingresos, principales cuentas de ingresos. ¿Sí? Vamos al sistema, al menú, perdón, y vamos a visualizar Grupo PER. Grupo PER corresponde igual, ¿sí? Estamos viendo indicadores financieros, balance general y resultados, pero con otra perspectiva. Aquí vamos a seleccionar el segmento en general, el indicador, qué indicador voy a analizar en el segmento en general, ¿sí? Y voy a visualizar lo que corresponde al posicionamiento, ¿sí? Como un grupo PER. La misma lógica lo vamos a visualizar como un posicionamiento en el balance general. ¿Sí? En lugar de ver indicadores, voy a ver el tema de activo, pasivo y patrimonio y voy a verificar cada una de las cuentas a nivel de un análisis del grupo PER, del posicionamiento. Y pues lo mismo vamos a ver como resultados que eran las cuentas gastos e ingresos. Finalmente, si yo no quiero ver independientemente como datos cuantitativos o como un grupo PER, yo lo voy a visualizar de manera resumida, por así decirlo, ¿sí? O consolidada de indicadores financieros y estados financieros. En indicadores financieros yo voy a escoger la entidad específica a la cual yo quisiera visualizar, ¿sí? Y yo voy a ver a la entidad específica, voy a verificar con la fecha corte los indicadores. Es un resumen, una recopilación que yo voy a tener de capital, eficiencia, rentabilidad, calidad de activos y liquidez de los indicadores, ¿sí? Con la fecha corte que yo seleccioné. Y finalmente, pues, un resumen o una consolidación de los estados financieros, que quiere decir de mi balance general y de mi margen financiero. Selecciono específicamente la cooperativa, la entidad que yo quisiera visualizar, ¿sí? Y aquí voy a ver principales cuentas y mi balance general de forma consolidada. Ya no veo solamente el activo, solamente el pasivo, solamente el patrimonio, sino que ya tengo de manera consolidada y pues el estado de resultados, ¿sí? Esto es lo que compone el grupo, el menú de benchmark, el cual está alimentado pues por la información pública que Elton se encarga de suministrarles para que ustedes puedan hacer estas consultas y hacer pues específicamente el match que analizábamos con tesorería para poder visualizar cómo está el comportamiento de la entidad propia y de la entidad que nosotros tenemos como una tentativa institución como emisor para nuestro portafolio de inversión. ¿Sí? Con esto, Paul, Dolores, Eduardo, finalizamos la presentación, la capacitación. Gaby, solamente antes de terminar, no se malito Ricardo que este módulo es para el segmento 3, 2 y 1, 4 y 5, lamentablemente no, porque no se cuenta con información. Eso, por favor, explique. Benchmark. Sí, el tema de benchmark, sí, como ustedes visualizaron aquí, los datos en los convitos, nosotros vamos a encontrar para segmentos 1, 2 y 3, por lo que mencionaba Paul, son los datos que tenemos de manera mensual, ¿no? 4 y 5, pues es un tema trimestral que publica en el boletín y pues este es el dato que nosotros vamos a requerir. Tesorería, pues de acuerdo al contrato, sí vamos a tener habilitado de acuerdo a lo que se haya negociado. ¿Sí? Entonces, benchmark, información pública, privada, mutualistas y de segmentos 1, 2 y 3. Esa sería la especificación exacta de benchmark. Elton, tu mejor opción.